Ok, ya estamos grabando, ya. Bien, pues reitero el saludo para todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de organización de la información de un día muy especial, puesto que hoy conmemoramos un aniversario más del inicio de la independencia de nuestro país. 1A. Bien, quiero comenzar con la siguiente pregunta el día de hoy, ya que vamos a comenzar un nuevo tema. ¿Alguien me puede decir qué entiende por un texto? ¿Qué es un texto? Jesús Antonio, te escucho. Según yo, son letras o palabras que se unen para formar un tipo de narrativa o de información. Para una información. Ok. A ver, Adrián. No, perdón. Alexa. Lo que yo entiendo es de texto, es un conjunto de texto, conjunto de información para hablar de un tema en específico. Ok. A ver, María José. Lo que entiendo por texto es, creo que es un texto que guía algo coherente, informa o si no, tiene como información, o sea, da una información precisa de un cierto tema, pero va en coherencia, vaya. Ok, bueno, pero me dijiste, un texto es un texto. A ver, Adrián. Yo creo que un texto es algo que te brinda información, te comunica información de forma escrita. Y pues, sí, eso es lo que creo. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene otro concepto de lo que es un texto? Dime, Samantha. Yo no sé si esté bien, pero no es una estructura informativa. Puede ser una estructura informativa. Al final de cuentas, todo lo que me han dicho es correcto, ¿sí? Es información, pero el texto como tal es una creación a través del lenguaje escrito en el cual vamos a tratar de expresar un tipo de contenido. Ok. Una disculpa por la música de fondo, es mi vecina, pero no lo puedo callar. Realmente voy a ver si puedo cerrar la puerta para ver si puedo No se aminorar. preocupe, maestro, no se escucha mucho, la verdad. ¿No se escucha mucho? Ni No, siquiera de se hecho, casi escucha. nada. No se Casi escucha nada, sí. nada. Yo lo escucho como si estuviera taladrándome los oídos, y más que es reggaetón, y yo así que, ay, Dios mío. No, solo se escucha usted. No se escucha la música, maestro, no se Perfecto. preocupe. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, es una forma en la cual nosotros podemos, a través de una redacción, ¿sí? A través de la redacción, nosotros podamos crear un contenido. Y como bien dice Adrián, puede ser de contenido de tipo informativo. Ahora, ¿qué tipo de información vamos a tener o qué tipo de contenido? Porque esa es la palabra correcta. Contenido vamos a tener. Se va a clasificar de tres maneras. Lo que conocemos como los famosos textos literarios, los textos científicos y los textos periodísticos. ¿Okay? Esta es la manera en que nosotros clasificamos los tipos de textos: literarios,
científicos y periodísticos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, cada uno de ellos tiene una diferencia que lo caracteriza y es que el contenido que va a manejar, y por eso hablaba yo de la parte de lo que es el contenido que se va a manejar es completamente distinto, mientras uno podemos encontrar textos que se han creado a través de la imaginación del autor, como pueden ser los textos líricos. También puede ser que hayan sido tomados de hechos que se hayan realizado en el pasado, a diferencia de los textos científicos, que los textos científicos lo que muestran son avances o que muestran temas, contenidos relacionados con la ciencia. Las tesis, los reportes, los ensayos, las monografías, los documentales, pues son parte de estos textos de tipo científico, cuyo fin ¿qué es? Cuyo fin es dar a conocer, exponer a la gente, al lector, información, o voy a quitar la palabra información, contenido referente a la investigación que se está desarrollando, ¿sí? ¿Por qué quito la palabra informar? Porque ahorita que veamos la diferencia entre el texto científico, texto literario y texto informativo, vamos a aprender a distinguir cuál es la diferencia de informar. Informar para los periodistas es dar a conocer hechos que sean considerados de trascendencia para un público específico, ¿sí? Cuando dices, oye, infórmame qué fue lo que pasó, es dar a conocer. ¿Qué vas a conocer? Pues puede ser un relato, puede ser que simplemente le platiques la esencia de la información, sí, pero al final de cuentas es dar a conocer un hecho que ya sucedió o que va a suceder o que sucederá. Repito, un hecho que ya sucedió, un hecho que está sucediendo o que sucederá. Por ejemplo, el día de ayer se conmemoró un aniversario más de del aniversario de Plaza Sendero. Eso que significa el día de ayer y nos va a dar los pormenores de la celebración del día de ayer. Otra nota que puede ser, hoy habrá ley seca. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que hoy es el presente. ¿Sí? Otra nota, mañana el gobernador Mauricio Vila dará o estará presente en el aniversario de la independencia de México. Entonces, son tres cosas que ya son. Sucedió, sucede y sucederá. ¿Ok? Entonces, es el tipo de información que nosotros vamos a encontrar dentro de los textos los textos informativos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a No, compartir, maestro. voy a compartir con ustedes un material para ayudarles un poquito más. Regálame un segundito. Sí, de plano, sí voy a cerrar la puerta porque no me permite escucharlos y no me permite concentrarme. Dame un segundo.
No lo puedo aislar por completo, pero bueno, al menos ya lo disminuí. Ok, a ver. Ok, entonces, aquí está la diferencia. Textos literarios, textos científicos y textos periodísticos. ¿Ok? Literarios, se les llama así a las formas de clasificación de las obras literarias. Las obras literarias las vamos a encontrar en lo que son se clasifica o se divide en líricos, dramáticos, ya lo voy a bajar un poquito más, porque no veo. Y narrativos, ¿okay? Líricos, dramáticos y narrativos. Al lírico también se le conoce como... ¿No me escuchan? Sí se escucha, profe. Ok. Entonces, al lírico también se le conoce como género poético. ¿Okay? Pero ¿por qué adquiere el nombre de lírico? ¿Ustedes saben qué es una lira? ¿Saben qué es una lira? No, maestro. Ok, la lira es un instrumento de cuerda. ¿Conocen el arpa? Sí. Sí. Ah, bueno. Pues una lira es una especie de arpa, es parecido a un arpa. Tiene la forma de una herradura, ¿sí? En forma de U y tiene las cuerdas. Por ejemplo, los chicos que veían los Caballeros del Zodiaco, que ven los caballeros, los chicos y chicas que ven Caballeros del Zodiaco, pues hay algunos caballeros que tienen una lira, o siempre que va a empezar una batalla, se empieza a escuchar una lira, ¿sí? La lira era un instrumento clásico de los griegos, y entonces estos poemas venían acompañados de música. Entonces, por eso se les llama géneros líricos. Ahora, tenemos los géneros dramáticos. ¿Cuáles son los géneros dramáticos? Los géneros dramáticos son aquellos en los cuales encontramos que son redactados con un fin. ¿Cuál es ese fin? De que sean representados, ¿sí? No nada más desde que el lector los visualice y que lea y que imagine la historia en su mente. El fin del texto dramático, a diferencia del narrativo, es que el texto dramático se elaboró con el fin de que se lleve puesto en una escena, es decir, que se lleve a representación escénica, ya sea en una obra de teatro o simplemente una representación. El texto dramático vamos a encontrar que sus diálogos, o más dicho, el contenido está escrito en forma de diálogos. ¿Para qué? Para que cada personaje pueda dar su argumento y en este caso pueda ser representado. Uno de los grandes clásicos dramáticos, pues, son las 7 tragedias de Sófocles. Otro, ya más clásico,
sería la obra de Romeo y Julieta, Hamlet, Edipo Rey, El Mercader de Venecia, ¿ok? Y luego tenemos los textos que son de tipo narrativo. ¿Cuáles son los textos narrativos o por qué se les llama textos de tipo narrativo? ¿Alguien sabe por qué se llaman textos de tipo narrativo? Porque pues va contando una historia. Exactamente. Se está contando una historia. Se llama narrativo porque precisamente hay alguien que está narrando la historia. ¿Cómo puede ser esta narración? Esta narración puede ser que sea contada en primera persona, que sea el mismo protagonista el que esté contando su historia. Puede ser que sea una persona cercana al personaje principal y que nos esté contando sus vivencias. O puede ser simplemente alguien que está contando lo que sucedió en algún lugar. ¿Sí? Entonces, va a ser según el tipo de narrador cómo se va a presentar el relato. Y dentro de este tipo de relatos o de narrativas, encontramos las novelas, encontramos los cuentos, encontramos las fábulas, encontramos las leyendas, encontramos los poemas épicos. Al final de cuentas, por ejemplo, en un cuento, ¿cómo empiezan los cuentos? Había una vez. Había una vez, sí, había una vez, érase que se era, en algún lugar de algún paisaje. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando nos dice había una vez, nos está contando. Érase que será, pues nos está contando. Existió, pues nos está contando. ¿Ok? En el caso de las novelas, ¿sí? Sucede lo mismo. También tenemos una parte inicial, que es la parte que nos va a dar la introducción de la historia. Y dentro de esta introducción de la historia, nos podemos dar cuenta cómo se va a contar, si va a ser a alguien que nos va a platicar de una historia que vivió, que le tocó, que fue presencial, alguien que es el protagonista, quien nos está contando su historia, o simplemente alguien que le contaron o simplemente nos quiere contar algo que sucedió. Entonces, ¿cómo clasificamos el género literario, los géneros literarios? ¿Cómo clasificamos los géneros literarios? Lírico, dramático y narrativo. Lírico, dramático y narrativo, correcto. ¿Ok? Ahora, ya una vez que vimos cómo se clasifican, vamos a conocer un poco acerca de cada uno de los subgéneros que hay dentro de estos géneros. Voy a compartir con ustedes un material. Vamos a poder ver.
No se puede ver. Ah, no me deja. A ver si aquí se abre. No me deja abrir. Hace rato se veía. Aquí está. Es este. ¿Ya se puede ver? Sí, maestro, ya se ve. Ok. Sí, Jesús Antonio, ¿me ayudas, por favor? Con mucho gusto. En biografía. Sí. Biografía, narración de sucesos referidos a la vida de un personaje real. Ok, entonces, si hablamos de una narración de sucesos referidos a la vida de un personaje real, ¿sí? ¿Dónde lo podrías clasificar? ¿Dónde podría clasificar la narración? Ok, en la narración. Narración informativa, ¿podría ser? No hay narración informativa. Acuérdate que estamos hablando ahorita nada más de lo que son los géneros literarios. Y dentro de los géneros literarios los dividimos en tres, ¿sí? ¿Recuerdas que hablábamos de los géneros poéticos, los dramáticos y los narrativos? Entonces sería narrativo, sí. Sería narrativo, ¿ok? ¿Qué más dice? Dice, la consecuencia narrativa se estructura desde su nacimiento hasta el presente. Paréntesis, si el biografiado vive o hasta su muerte. ¿Qué más? ¿Qué más? Se redacta en tercera persona, si no, es autobiografía. Ok, Signa datos aquí voy. ¿Por qué? ¿Por qué se escribe en tercera persona? porque no lo escribe el mismo, o porque ya Exactamente, está porque no muerto. está hablando, y además porque no está hablando de no está hablando la persona en sí, sino que están hablando de la persona. Por ejemplo, cuando tú haces una narración de, por ejemplo, aquí pusieron aquí hace rato, Miguel Hidalgo, ¿sí? Tú vas a hablar en tercera persona. Miguel Hidalgo fue un criollo que fue párroco de la iglesia de Dolores y que fue rector de de una universidad eclesiástica en Valladolid y que fue el promotor de la... Estás hablando en tercera persona,
Si fuera autobiografía, sería que él mismo hubiera escrito su biografía, ¿sí? Y entonces aquí sí sería hablar en primera persona. ¿Ok? Continúa, por favor. Consigna datos exactos como nombres, fechas y lugares. Generalmente, los actos y hechos relatados se relacionan con el contexto social, cultural y político de la época, intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y figura. Gracias, joven. Muy amable. Entonces, estas son las características que tiene la biografía. ¿Ok? Narración de sucesos referidos a la vida de un personaje. La estructura va desde, o sea, hablar de la estructura es cómo se compone, vamos a ir de manera cronológica, desde el nacimiento hasta donde haya llegado, o en este caso hasta el momento de su muerte. La redactamos en tercera persona, al menos que sea una autobiografía, ¿sí? Por ejemplo, si Adrián quiere escribir su propia biografía, ¿cómo lo tendrías que hacer, Adrián? ¿Hablada en tercera persona o en primera persona? En primera persona porque estoy hablando de yo. De ti, exactamente. ¿Sí? Y pues obviamente, para ser más exacto y sobre todo para darle más profundidad al tema, pues utilizamos datos, fechas, lugares, nombres. ¿Para qué? Para tener mayor referencia a la información del texto, al contenido del texto. ¿Ok? Ana Rubí, ¿me ayudas por favor con la carta? ¿Puedes bajarlo un poquito? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en la carta se dirige el emisor hacia uno o muchos receptores. Las partes principales que la constituyen son encabezamiento, nombre y dirección del lugar a que se dirige, saludo personal o consolidado en fórmulas establecidas, exposición del asunto que motiva la carta, despedida y firma. De acuerdo al asunto, puede dividirse en formal si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios, o informal si se trata de asuntos personales. Ok, aquí viene una gran pregunta. ¿La carta qué sería? ¿Lírico? ¿Narrativo? ¿O dramático? ¿Narrativo? Normalmente puede ser narrativo, claro, sí. Pero si, por ejemplo, yo estoy redactando una carta en la cual expreso emociones, sentimientos. ¿Dramático? A ver, ¿qué me dice? Podría ser lírico. Podría ser lírico, podría ser poético, exactamente, Samantha. ¿Ok? Voy con el siguiente. Tú misma, Samantha, ¿me ayudas, por favor, con el cuento? Sí. A ver, cuento. Presenta una estructura narrativa, la trama construida a partir de una sucesión de hechos imaginarios o reales entrelazados en un formato de introducción, nudo, desenlace. Posee una línea argumental. Tiene una estructura centrípeta, es decir, todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Presenta solo un personaje principal, aunque puede haber otros personajes. La historia hablará de uno en particular, que es quien le ocurren los hechos. Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin, unidad de efecto. Es breve, privilegia el desenlace. ¿Para quién normalmente está dirigido este tipo de narración? Mayormente para los niños, ¿no? Así es, sí, mayormente para los niños.
Por eso es una de las razones por las cuales es breve. Muchos de los cuentos son basados en obras, en novelas, ¿sí? ¿Cuál puede ser una diferencia entre una novela y un cuento? La principal es la extensión, ¿ok? Mientras la novela puede estar compuesta de capítulos y puedes tardar 1, 2, 3 días en leerlo, o inclusive si no tienes un hábito lector, pudieras tardar una semana o hasta más. El cuento es para que sea narrado de manera breve. El cuento lo que hace es que sintetiza la información, agarra lo más importante y de esto es lo que trata la narrativa. En cuanto a los personajes, hace una sustracción de importantes. Mientras en la novela, pues se hace mención de personajes que son considerados como secundarios y personajes que nada más están de comparsa, están de relleno. Ok, y al final de cuentas, la historia o el cuento recae en una persona. En este caso, ¿quién es? El personaje principal. Ok. Ahora, vamos al siguiente. Bueno, todavía otra característica que tiene el cuento es que para hacerlo más atractivo precisamente para un público que son los niños, ¿qué se hace con los personajes? Se les crea atributos fantásticos para hacerlos que se vuelvan de mayor interés, ¿sí? Por ejemplo, en el cuento de Cenicienta, en el cuento de la Cenicienta, ¿qué pasa con la Cenicienta? Supone que cuando está dormida se le aparece una hada mágica y todo lo que está a su alrededor lo convierte en cosas que le puedan ayudar. Pero también nos habla de que hay unos ratoncitos que hablan, ¿sí? Y si nos vamos a otro tipo de cuentos, tenemos personajes que en la vida real son inanimados, pues en los cuentos tienen vida. Y al final de cuentas, lo más importante dentro del cuento, ¿qué es? ¿La introducción, el desarrollo o el final? Pues el final, ¿no? El final, exactamente, ¿sí? Por eso nos dice, privilegia el desenlace. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con respecto al cuento? ¿No? No. Perfecto. Avanzamos. Axel, ¿me ayudas por favor con el diario personal? Sí, profe. ¿Ya lo puedo leer? Sí, adelante. O sea, narración en primera persona. Los sucesos, aunque sean verdaderos, se narran relacionados con la manera en la que se afectan o afectaron al autor. Utiliza un lenguaje coloquial y expresivo. Ok. ¿Ustedes han escrito un diario? Sí, varias veces, maestra. A ver, Andrea, cuéntanos, porque también vi que asentaste con la cabeza. ¿Qué escribes en el diario? El psicólogo me tiene recomendado que yo escriba lo que me pasa o algo así. Es que es muy cierto y la verdad es algo muy recomendable, es una manera en la cual nosotros podemos desahogarnos. Por ejemplo, si tuvimos un día muy malo y no queremos irnos con esto a dormir,
lo mejor es que lo escribamos en el diario y de esta manera nos podemos desahogar. Y más, por ejemplo, ahorita en la pandemia que no podemos estar en contacto con nuestros amigos, pues es una forma de desahogarnos. ¿Y cómo empiezas, Andrea? Mande. ¿Cómo No lo es tu escuché. redacción? ¿Cómo empiezas tu redacción? Bueno, yo empiezo como empecé mi mañana, la tarde y ya la noche. O sea, bueno, entre los puntos importantes que me pasan en el día. Por ejemplo, supongamos que, bueno, quiero suponer que ayer escribiste algo en tu diario. Ya no escribo. Antes escribía. Ah, ya no escribes. Ah, ok. Normalmente, ¿cómo empezabas tu redacción? Bueno, por lo que me acuerdo, era como que de que hoy me levanté y así. Ajá, hoy me levanté, pero a lo que voy, ¿cómo utilizas los verbos? Hoy me levanté, desayuné, trabajé. Todo lo contaste en pasado, o la gran mayoría lo cuentas en pasado. ¿Por qué razón, Andrea? Pues porque ya pasó, aunque fue en el mismo día, pues ya lo viví. Exactamente, ya pasó, fueron acciones que sucedieron en el pasado. Ajá. Pero también puedes poner cosas que sucederán en el futuro. Hoy sé que a lo mejor puedes poner, por ejemplo, hoy sé que fue un mal día, pero sé que mañana cuando despierte el día comenzaré con el pie derecho y entonces podré hacer todas las cosas que no hice el día de ayer y sé que las cosas mejorarán y así puedes hablar a futuro, pero normalmente lo que escribimos son cosas que nos sucedieron, ¿ok? Y siempre es en primera persona. ¿Por qué? Porque estás hablando de ti. ¿Ok? Vamos con el ensayo literario. Cristian. Ensayo literario. Constituye una argumentación, exposición o reflexión sobre un tema determinado. Presenta libertad temática. El tema del ensayo puede abarcar cualquier campo de la ciencia y del arte. Es de carácter crítico. Esto tiene su base en el estudio profundo del autor sobre dicho tema. No es el descubrimiento de algo nuevo, sino una interpretación original de lo ya conocido. El uso que se hace del lenguaje es poético, aunque fusionado con lo conceptual, racional y expositivo. Admite recursos de escritura variados, tales como citas, proverbios, anécdotas, recuerdos personales, metáforas. Es breve, aunque de extensión variable. A diferencia del ensayo científico, no necesita comprobación científica. No tiene estructura preestablecida. Gracias. Hay diferentes tipos de ensayos. Tenemos ensayo literario, ensayo periodístico y ensayo científico. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pues que uno es con referencia a los contenidos de libros o textos literarios. Otro va en relación a los textos de tipo científico y el otro va en relación con los textos de tipo periodístico. El ensayo literario, ¿qué es? Es lo que ustedes normalmente les piden en la escuela. Que hagan, que lean un libro y una vez que terminan de leer un libro, hagan un comentario de qué fue lo que ustedes entendieron. Ojo, que no es lo mismo un resumen que un ensayo. Un resumen es cuando a través de la elaboración de un contenido, nosotros sintetizamos la información y sustraemos lo más importante. Esto es un resumen. Un ensayo es que de lo que yo leí, yo pueda generar argumentaciones, que yo pueda generar opiniones al respecto de lo que yo leí. ¿Okay? Esto que quede muy claro. ¿Por qué? Porque
les van a estar pidiendo en varias materias que ustedes hagan ensayos. Y no quiero que me vayan a hacer resúmenes. Ya entonces identificamos resumen, sustraigo la información, me quedo con lo más importante, hago un extracto, ensayo del texto o de lo que me pidan que lea, yo voy a generar una interpretación, yo voy a dar mi opinión o cómo yo entendí la lectura. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy. Les voy a dejar una actividad muy sencilla por realizar, ¿sí? Y es que van a realizar una carta, van a realizar no una carta, van a realizar un contenido de diario personal, ¿sí? Van a escribirle a su diario. Por favor, traten de que no tengan faltas de ortografía. Y esto me lo van a hacer ya sea hoy en la noche o pasado mañana. Mañana no tenemos clase. No, Mauricio, no es que tengas que comprar el diario. Tú vas a agarrar y vas a escribir como si le escribieras tu diario. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hoy en la noche vas a escribir. Hoy me pasó esto. O, querido diario, el día de hoy quiero contarte que hoy el maestro me hizo recordar que existías y que durante mucho tiempo me hiciste pasar cosas muy interesantes en mi vida. Y que quizás sea el momento de que volvamos a retomar este camino tú y yo. ¿Sí? Puede ser un ejemplo, pero al final de cuentas lo que quiero es que me hagan un ejemplo de una redacción de un diario personal. ¿Correcto? Bueno. Voy a pasar lista ya para que nos podamos retirar. Maestro, ¿lo podemos hacer en Word? Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en carta, como quieran. ¿Y se lo tenemos que mandar? Sí, ahorita voy a poner la actividad para que la hagan. Okay. Es breve, ¿eh? No me vayan a hacer todo un libro. Es breve. ¿Qué tan breve? Pues estamos hablando que máximo una cuartilla. Dime, Adrián. Sería, digamos, del día de hoy, ¿no? Solo de un día, ¿no? Sí, así es, solo del día de hoy. Ok, está bien. Bien. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir este material. Disfruten su puente. Disfruten su puente y nos estamos viendo ya el día viernes. ¿Vale? Cuídense Gracias, mucho. maestro, cuídense. Cuídense mucho, Adiós, coman maestro. pozole. Profe. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego, maestro. Adiós, profe. Bye, Bonito chicos. día. Bye, igualmente. Buenos días. Dígame, señorita Alexa. Yo sigo escribiendo desde hace como 4 años. Pues ahí está, quería agarra. preguntar si le podía mandar una foto de mi diario. Ahí está, pues ya nada, ya tienes hecha la tarea. Más que chido soy. Sale, Andrea, cuídate. Soy Alexa. Alexa, perdón, discúlpame.